No. el pasado. Sí, yo creo que ahí podría ser muy interesante, ¿no? Hablar sobre todo de las antiguas, ¿no? Que tú conoces muchísimo más, ¿no? Civilizaciones que... Bueno, son registros, Jordi, es historia. Es decir, podemos irnos a lo que hemos comentado, los berserkers, ¿no? Esas milicias que se sentían o se disfrazaban. Hay una película muy interesante y muy bonita, creo que se llamaba El soldado número 13 o El guerrero número 13. El guerrero número 13, sí. Donde estaban luchando contra unos seres que se disfrazaban como de oso y demás, ¿no? Hablamos de... No hace tantos... Bueno, sí que hace cientos de años, pero se identificaban como entidades, como animales. ¿Bien? No únicamente ellos, sino los nahual. Hablamos de la antigua Mesoamérica, ¿no? Y siempre había una vinculación con un animal. Hay un trasfondo espiritual, ¿no? También nos hablan de una visión mucho más espiritual también, ¿eh? Los que lo ven como algo psicológico, ¿de acuerdo? Y su respuesta suele ser el metempsicosis, que es la transmigración de las almas. Las almas transmigran, ¿vale? Eso tú sabrás mucho más. Creen que en una vida anterior fueron ese animal y que su alma no se reseteó. Cuando se producen los cambios corporales, el alma no se resetea y no nacen como humanos, nacen como animales. ¿Vale? Por eso ese sentimiento, ¿no? Eso es complicado porque sí, hablamos de la reencarnación, pero depende qué reencarnación, ¿no? Nos tendremos que ir a los relatos hindúes y la forma de la visión de cómo el alma se va depurando y va mejorando, ¿no? Y que al final, pues la culminación es el ser humano, animal espiritual, pero claro, es un punto demasiado complicado. Desde el punto de vista de la espiritualidad de Allan Kardec, Chico Xavier, lo que sería más o menos siglo XVIII hasta la actualidad, que fuimos un animal antes es complicado. Yo siempre lo he pensado, que a los perros, por ejemplo, les queda una vida máximo para ser humanos, ¿no? Como credo. Pero creo que habría que separar muy bien con diferentes obras, donde el reino animal es el reino animal, tienen alma, van al cielo, pero de eso a que al final sean una persona, no está tan claro. Ahora me ha venido muy así de repente me ha venido a la película de la Disclosure, el día de la revelación, ¿no? El Disclosure Day, la famosa película de Steven Spielberg que se va a estrenar en junio, la que pusieron en la Super Bowl, que hablamos, ¿te acuerdas? Sí. No dejaban de salir imágenes de animales, ciervos, ¿te acuerdas? Sí, pero perros. Pero ¿por qué lo querías comentar no, eso? Por eso mismo, ¿no? La vinculación, ¿no? Que parece justamente eso, ¿no? Los ciervos, las cabezas de los ciervos, ¿no? Que salen en la película, ¿no? En el campo, el animal se acerca a la persona. ¿Te acuerdas que lo comentamos en la película? Sí. Y yo creo que todo está puesto en este mapa, ¿no? En este plano, perdona, no en este mapa, sino en este plano que hay del tema de la revelación que en principio se tiene que producir. Mira, Jordi. Venga, dime. En la antigüedad, vamos a retomar un poquito pues, ese sentimiento, ¿no? Pero en los orígenes te refieres, en la antigüedad. Los orígenes o los relatos que tenemos, hay muchos más, pero el chamanismo y el espíritu guía. Hablamos que en muchas culturas indígenas, desde el Amazonas hasta Siberia, el chamán no solo habla con los animales, sino que se convierte en uno, Jordi. El propio chamán se transforma, se convierte en uno. Identidad. El chamán cree que su alma puede abandonar el cuerpo humano y adoptar la forma de un animal o de su animal de poder. Un oso, un jaguar, un águila, para viajar al mundo espiritual. Siempre animales poderosos. Un oso, un jaguar, un águila, siempre animales... Todos los animales son poderosos. No, pero me refiero a un animal con fuerza. Estás hablando de animales, no estás hablando de una marmota ni de un cobaya. Estás hablando de animales, ¿no? Un oso, una pantera, ¿no? Un ciervo. Son majestuosos, grandes, majestuosos, fuertes, ¿no? Elegantes además, ¿no? Parece ser, ¿no? Sí, pero fíjate en la conexión. Entonces tú antiguamente chamán, claro. A un chamán pues le decías, ¿qué estará haciendo, tarao? No, ¿verdad que no? Nadie le decía nada eso. ¿No? Todo lo Entonces, ¿por qué antes se les tenía con respeto, ¿no? Esa conexión. Bueno, porque tú dices era el enlace, ¿no? Entre lo humano. O podían estar demostrando esas facultades que tenían, esas capacidades a la población, a sus súbditos. Y orientaban en función a eso. Imagínate que se podían transformar en un águila, ¿no? Y viajaban, que lo podemos llamar ahora... películas que hablan sobre eso, ¿eh? Es decir, que gente... Pero lo que quiero decir es que muchas personas que pueden sentir rechazo, Jordi, ahora por estas personas, ¿qué le decíamos a los chamanes? No, es que no sabían de nada esta gente, no, sí que sabían. Gracias a ellos estamos donde estamos nosotros, ¿eh? Y ahora que hablamos del día de la...
Joder, el día de la... ¿El día de la revelación? El día de la revelación, Disclosure Day, es que me sale en inglés y no me sale en castellano, ¿no? Tú que estás con Stargate a tope, cuando van a otros planetas, cuando van y conciben, ¿no?, a través de sus portales interestelares, ¿no? ¿Existen estas figuras en, Sí. en la serie? Sí. ¿Gente con cuerpo humano y con rasgos animales? Bueno, hay ¿Con un... cabeza animal? No, a ver, sí que es cierto que, por ejemplo, las armaduras que utilizan ciertos Jafás, que sería como la milicia de los Goa'uld, que es una divinidad, van pues con esos cráneos o esas cabezas, perdona, pues bueno, de serpiente, de Horus, ¿Reptilianos? de reptiles, las serpientes. Pero sí que hay un capítulo en especial que fomenta pues eso, que cuando viajan por ese Stargate van a un planeta donde hay indios. Y claro, imaginaros pues los indios de antaño, no de la India, sino de Estados Unidos. Los americanos, los indios americanos, ¿correcto? Norteamérica, perdonad, pues aún seguían pues en esa forma de vida, ¿no? Como si no hubiera avanzado su sociedad. Y bueno, pues eso, pues tenían unas divinidades, y esas divinidades eran espirituales y que obviamente se transformaban en lobos, en águilas, como hemos hablado. Y en la serie lo que te está dejando entender es que es una raza extraterrestre con la capacidad de transformarse en animales. ¿Bien? En lo que el Steve y ciencia ficción o Stargate, mucha realidad, te quiere mostrar es que en el pasado la metamorfosis era viable. Tal vez no a un nivel humano, pero sí tal vez inteligencia no humana, ¿no? Se cambió, que luego se vieron con los chamanes, ¿no? Para entrelazarlo un poquito. Los berserkers nórdicos. En la cultura vikinga, tan famoso Odín, Thor, Loki, existían guerreros conocidos como berserkers, que vestían piel de oso, como te he explicado en la película. Aparte para protegerse de las temperaturas glaciares que hay ahí arriba, entiendo yo, ¿no? Conocidos como, ojo el dato, Ulfeonar, que vestían pieles de lobo. O sea, hablamos de personas que se disfrazaban literalmente en osos y en lobos. ¿Por qué? ¿Para dar miedo a lo demás? Posiblemente. Pero también porque tenían frío, tío, no fastidies. ¿Cómo se protegían los vikingos? Escúchame, no hablamos de ponerse una piel, hablamos realmente de transformarse. De transformarse completamente. O sea, ponerse, vamos, hasta la cabeza, ¿vale? Entonces, el fenómeno se decía que antes de la batalla entraban en un estado de furia sagrada donde dejaban de ser hombres. Y pasaban a ser. Y, bueno, pasaban a ser poseídos por esa fuerza y esa ferocidad de la bestia. Claro, justamente eso, la feracidad y la fuerza, convertirse en un animal de guerra en ese aspecto, ¿no? Exacto. Y sobre todo, que no era un disfraz, dejarlo bien claro. Creían que el espíritu del animal los habitaba y los poseía. Entonces, sí, con los cuadra bastante con esta situación, aunque, bueno, repito, no todo. A Pet Shop, Esto ya parece, lo que estamos viendo es a animales de compañía, lo que estamos viendo que están haciendo los Therians. Es que es otro tema. Por eso puede haber habrán personas que realmente lo hayan llevado a un nivel de secretismo absoluto, y otra cosa, Jordi, ya es las carrozas, los globos y la farándula. Son cosas que yo creo que la gente tiene que entender. ¿Bien? O sea, no hablamos de lo mismo, hablamos del sentimiento, de lo que representa y sobre todo del histórico. Y otra cosa ya es la fiesta y a liarla y a, no sé, o sea, hablamos de cosas diferentes. El nahualismo en Mesoamérica. En las culturas tanto aztecas como mayas existe la figura nahual. Se creía que cada persona nacía con un vínculo espiritual con un animal, es decir, su tonal. Los individuos más poderosos podían transformarse o actuar completamente como si su animal vinculado es quizás el antepasado cultural más directo a la idea de tener un teriotipo. ¿Qué quiere decir esto? Que puede haber una vinculación con una entidad animal con tu ser. No que en otra vida tú fueras un pájaro o un águila, sino que realmente estas entidades, estos espíritus desde el reino animal, pueden tener afinidad con personas. Y esto sí que es un punto que hay que desarrollar interesantemente bien, es con el tema del espiritismo, donde claramente las reencarnaciones de los animales muchas veces se convierten en los nuevos. Es decir, una persona que tuvo un animal, un perro, lo amó, lo querió, lo perdió, puede volver otra vez con su dueño. Esto está escrito en todas las visiones espíritas. ¿Bien? Es importante, o sea, hay un vínculo. Que ese vínculo te posea es otro tema, ¿vale? Luego la mitología egipcia, creo que este es el panteón. Conocida, ¿no? Lo que la gente conoce más, ¿no? O lo que más se ha transmitido también a través del cine, a través de
de la cultura, ¿no? Egipto es el ejemplo máximo de la frontera borrosa entre los humanos y el reino animal. Sus dioses no eran simplemente humanos con máscaras, eran seres teriantrópicos, Teriantrópicos, fíjate, ¿eh? Teriantrópicos. que de ahí viene la palabra. Bien. Anubis, obviamente, dios del chacal. Ujú. Horus, el halcón. Bastet, el gato. Representaban cualidades animales integradas en la psique divina y en la humana. Y además, si yo no recuerdo mal, por ejemplo, en el mundo egipcio el gato era un animal, ¿no? Casi sagrado, ¿no? Hay alguna especulación sobre el tema, ¿no? Como incluso se incorporó en la civilización egipcia el gato. Pero es como todo, Jordi. Este trabajo audiovisual que hemos hecho hoy se puede enfocar desde muchas vertientes. Sociológico, psicológico, espiritual, social. social. O sea, ¿y quién tiene razón? Bueno, ¿Quién tiene razón, no? no. Se intentarán buscar esas claves, que al final trastornos, lo van a llevar donde tú quieras. La realidad es que, repito, no todas las personas, y este punto quiero dejarlo muy claro, Yo creo porque que hay mucha gente que se va a unir al rollo, pues como, no sé. Como una moda pasajera, como una moda, como tanta gente que se ¿Vale? sube al carro Solo para- hay que tener respeto máximo, no únicamente a esas personas, sino a esas personas hacia nosotros, hacia los que no nos sintamos iguales. O sea, respeto, convivimos en una sociedad, hay que intentarlo, como mínimo intentarlo. ¿Bien? Pero lo que es innegable, que esto es muy antiguo, es algo que se está repitiendo, y antes de empezar a buscar y señalar, intentar comprender, ¿no? Que no es algo que, pues mira, pues ahora hombres pájaros, ¿me explico? No, no. Claro, no hemos derivado a eso, hemos derivado a este tipo, ¿no? Que no sabremos lo que vendrá después, ¿no? Porque no lo Y sabremos sin nunca, ¿no? contar, ya se empieza a pensar, pues la antigua Sumeria igual, las divinidades, pues con sus alas, con sus picos. Hablamos de, en la antigua Grecia, el Minotauro, es que es algo brutal, ¿no? O sea, tal vez se le busca siempre el significado genético y oculto, pero tal vez sea algo espiritual, Jordi. Sí, completamente de acuerdo. Entonces, moraleja, si quieres al final meter esa pincelada en el podcast. La moraleja del podcast este o la reflexión que hacemos es sobre todo respeto absoluto. No queremos que ninguna de las personas, que ninguna persona, ni los terians ni los no terians, ¿eh? Aquí no hay ni terians ni no terians, todo lo contrario, se hayan podido sentir ofendidas por ninguna de las palabras, de las cosas que hemos dicho nosotros. No es nuestro mensaje, estamos transmitiendo una realidad que no viene de ahora. Hay que dejar muy claro, ¿no? Que no es un tema que viene de ahora, sino ya en la época moderna, viene ya de los años 90, 90 y pico, y ya no te digo ancestralmente, donde tú has explicado muy bien desde dónde están los inicios y de las divinidades y ya cómo se pensaban en aquellas épocas hasta hace 30.000 años, como hablábamos, ¿no? Pero nuestro mensaje de hoy es justamente eso, respeto hacia estas personas, el respeto que tienen que dar ellas también hacia el resto de personas, ¿de acuerdo? Y bueno, veremos cómo avanza el tema Terian, ¿no? A nivel mundial, vuelvo, no es un tema local. No, esto es algo que yo creo que va a despegar, y más con las redes sociales. Jordi, lo has resumido muy bien. Yo quiero hacer esta última anotación. En ningún momento quiero que nadie se sienta ofendido. En ningún momento quiero que penséis que estoy en contra del movimiento. No estoy en contra de prácticamente... Pues sí que estoy en contra de muchas cosas, pero no de esto. Pero lo más importante es eso, respetar, Jordi, ¿vale? Podcast Respetar. número... 15º, ¿no? Respetar todos. Hay que respetar y aceptar de que somos todos diferentes, pero convivimos en el mismo planeta, Jordi. Y si queremos seguir conviviendo, hay que respetarse, porque si no, esto se acaba pronto, ¿eh? Si no nos respetamos todos, esto no avanza. Que nos castiguen con un like, sobre todo si quieren que nos castiguen con un like, que se suscriban al canal. Si no te han visto a ti nunca, ¿dónde te pueden encontrar, Nacho? En Verdad Oculta. En Verdad Oculta. Y en Nacho Rojo Podcast. Estás con el gran Robert haciendo podcast. Fantástico. Amigos, espero que hayáis disfrutado y nos vemos en el siguiente. Nos despedimos.